garantizar la base de nuestros trabajos, de nuestros protocolos internos como empresa. ¿Para qué? Bueno, pues para evitar básicamente lo que es la victimización y de igual forma la autovictimización. ¿Para qué eran importantes esas estandarizaciones? Pues ya lo mencionábamos el día de ayer. Repito, son la base con la cual nosotros podemos comenzar a trabajar un protocolo interno. Entonces, hablábamos de distintos tipos de normas que tenían distintos objetivos. Vamos a repasarlos de manera rápida para retomarlos en los que nos quedamos el día de ayer. Habíamos empezado por una que todo el módulo estuve comentando, que se llama ISO 9001. Aquí ya habíamos hablado, pues que es una norma voluntaria, como la mayoría, de la Organización Internacional de Estandarización, que básicamente se ocupaba de gestionar la calidad de todos y cada uno de nuestros procesos dentro de la compañía. También hablábamos de la cuestión de la responsabilidad social por parte de las empresas. Hablábamos que existe una herramienta que es la que nos ayuda a poder trabajar esta parte y que lleva por nombre Norma SA8000. Recordarán que les había comentado que esta norma se encarga de certificar el cumplimiento social, incluido en el ámbito laboral. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que no es una norma obligatoria, pues sí tiene gran difusión y una gran aceptación a nivel global, y que esto nos garantizaba el poder trabajar con otras empresas que, al igual que nosotros, tuvieran algún tipo de cumplimiento social o que fuesen empresas socialmente responsables, lo cual nos ayudaba con otro tipo de estandarizaciones que vienen más adelante. Por ejemplo, hablábamos de la parte del Supplier Social Compliance Standards. Esta parte se encarga precisamente de auditar el cumplimiento social, muy similar a la anterior, pero esta lo utilizamos para poder verificar que quienes se quieren involucrar dentro de nuestra cadena productiva, dentro de nuestra cadena logística o dentro de alguno de nuestros procesos, como una empresa externa a la nuestra, pues también estuviera cumpliendo socialmente. Recordarán que les decía que aquellas empresas que no están bajo este tipo de estandarizaciones no es recomendable trabajar con ellas o no es recomendable generar algún tipo de convenio, colaboración, alianza, etcétera. Porque, bueno, ponemos ejemplos, ¿no? De qué pasaba si una empresa dañaba socialmente, pues la gente, obviamente, el mercado, los inversionistas, toda la gente que conoce tu empresa, pues se va a enterar de que otra empresa que está trabajando contigo, pues no tiene cumplimiento social. Por lo tanto, esto también va a perjudicarte a ti en tu imagen como empresa. Por lo tanto, es importante aplicar toda esta parte del Supplier Social Compliance. ¿Por qué? Bueno, pues porque si me relaciono con más empresas que sean socialmente responsables, pues esto me puede garantizar una estabilidad dentro del mercado. Hablábamos también de la norma ISAE 3000, que tiene como objetivo también la responsabilidad social, pero en la norma ISAE 3000 se le añadía también el comportamiento ético de las empresas. ¿Qué significa esto? Pues que si bien ya tenemos una responsabilidad social, pues también generamos un comportamiento ético como persona jurídica. ¿Qué significa esto? Pues que la empresa puede mitigar por medio de esta norma lo que pueden ser cuestiones de competencia desleal, espionaje industrial, falsificación de marca, etc. Eh, esta para mí es mejor, si así lo queremos ver, que las anteriores, porque bueno, pues porque abarca dos cosas, lo que es la responsabilidad social, pero también el comportamiento ético, que al final del día pues nos va a ayudar a prevenir la victimización para con nuestros colaboradores, para el lugar o el entorno en el que estamos trabajando y también para con nosotros mismos como compañía. Entonces, Norma ISAE 3000 pues nos podría ayudar a facilitar un poco esa parte. Y también hablábamos de otras cuestiones que llegan a observarse dentro de las compañías, como lo puede ser la igualdad laboral y también la cuestión de la no discriminación dentro del sector privado. Ponía varios ejemplos, como que el hecho de ser mamá te impedía muchas veces conseguir un trabajo, el hecho de tener tatuajes, en algunos otros lugares todavía llega a suceder que te discriminan por cómo traes el cabello, si lo traes de colores, si lo traes muy corto, si lo traes muy largo, si lo traes rastas, etc.
Entonces, les comentaba que muchas de estas compañías pues ya están dejando un poquito esta mala praxis en cuestión del reclutamiento de las personas y ya están empezando a generar una igualdad laboral. Anteriormente, pues no se permitía, por ejemplo, tener personas de la comunidad LGTB o personas con algún tipo de discapacidad. Actualmente, muchas empresas transnacionales apegadas a esta norma mexicana, que es la NMX 025, pues comenzaron a incluir dentro de sus plantillas laborales o dentro de su fuerza de trabajo a personas que anteriormente, hace mucho tiempo, pues no eran incluidas o no eran tomadas en cuenta. Ya sea por cuestiones étnicas, de raza, religión, preferencias u orientaciones sexuales, entre muchas otras cosas más. Entonces, NMX 025 pues es una norma que se gesta dentro de nuestro territorio mexicano y que es de gran aceptación también dentro del mercado. Entonces, para evitar la victimización por medio de la práctica discriminatoria o de la desigualdad, pues podemos apegarnos a los lineamientos de esta norma. Y hablábamos también de otras herramientas, como por ejemplo podría serlo ISO 27001, que tiene que ver con la certificación de nuestros procesos de seguridad en la información. Les ponía los ejemplos de la intranet, que generalmente algunas empresas grandes llegan a generar y a gestar su propia red interna para poderse proteger y para mitigar todos aquellos riesgos que al final del día pues nos puedan vulnerar. ¿Y cuáles son estos riesgos? Pues generalmente van a ser riesgos operacionales que el día de mañana nos pueden configurar algún tipo de conducta delictiva de la cual podemos llegar a ser víctimas como empresa. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando? Bueno, que si nosotros no nos apegamos a ISO 27001, muy probablemente podamos padecer delitos como lo puede ser el espionaje industrial, la falsificación, la intrusión a nuestros sistemas de monitoreo, también a todo aquello que tenga que ver con nuestros correos, telecomunicaciones y demás. Entonces, ISO 27001 pues se encarga de tratar de mitigar este tipo de riesgos. Y también hablábamos de que existe una norma mexicana que tiene el mismo objetivo y que la única diferencia pues es que esta es mexicana. La anterior pues es un ISO a nivel global y NMX y 27001 pues es la que nos va a ayudar aquí a nivel nacional. No vamos a entrar a detalles si una es más efectiva que la otra. En mayor medida, pues es recomendable que apliques ISO 27001, pero tampoco está de más dejar de lado la norma mexicana, que básicamente pues se encarga también de certificar los procesos de nuestra información como empresa. ¿Para qué? Bueno, pues para blindarnos, ¿no? Recordemos que existe una ley de protección de datos en posesión de los particulares y que esta es una herramienta que nos ayudaría a cumplir de manera puntual con lo que nos establece esta ley como empresa. Nosotros, al tener datos personales de gente que está con nosotros, pues tenemos que buscar todas las medidas posibles para poderlos proteger y no hacer un mal uso de ellos. Y posteriormente hablábamos de otras normas, por ejemplo la norma 035, en la que en mayor medida intervienen lo que son los departamentos de psicología. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta se va a encargar de identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial que tengamos dentro de la empresa. ¿Para qué? Bueno, pues para tener como finalidad la promoción de un entorno corporativo, un entorno empresarial que sea favorable dentro de nuestro centro de trabajo. Yo creo que a todos nos gustaría trabajar en un lugar donde no nos estén molestando todo el tiempo, en donde no seamos víctimas del moving, en donde no nos estén acosando, en donde no me estén robando mi comida del refrigerador o cosas por el estilo. Esta norma pues establece básicamente para poder prevenir todo este tipo de factores de riesgo. Es una norma de igual forma mexicana, es muy reciente, no lleva más de 6 años. Y al ser tan reciente, esto implica que muchas empresas desconocen que existe. La mayoría sí la conocen, pero hay muchas otras que, o por negligencia, con dolo, no se apegan a la norma 035 y hay otras que simplemente no saben que existe. Entonces, por ahí también podríamos intervenir para poder brindar algún tipo de asesoría. Obviamente no como psicólogos, porque no lo somos,
pero sí como una orientación para el tipo de herramientas que podríamos utilizar. En este caso, pues la norma 035. Y después hablábamos de otro tipo de sectores, generalmente del comercio y de la industria, en donde se ven involucradas las cadenas logísticas o las cadenas de suministro en cuestiones de exportación e importación. Y hablábamos de una herramienta que nos puede ayudar a fortalecer la seguridad dentro de este tipo de cadenas. Y esta se llama NEC. El NEC pues es la que nos va a ayudar en materia de seguridad internacional. ¿Para qué? Bueno, pues para poder prevenir que dentro de lo que estamos transportando, exportando, importando y demás, pues no se nos vaya a colar algo que nos pueda comprometer como compañía. Y les ponía varios ejemplos, ya que sea el tráfico de droga, tráfico de armas, incluso en el peor de los casos tráfico de órganos, trata de personas, entre muchos otros delitos más. NEC pues se va a encargar de estar monitoreando toda esta parte. Posteriormente a la etapa post-COVID o a la pandemia, pues también se encarga de garantizar que aquellos que están involucrados dentro de la cadena de suministro, pues cumplan con los estándares básicos o claves para poder mitigar el riesgo de contagio. ¿Por qué? Bueno, pues porque al estar conectados de esta manera, por medio de esta globalización que estamos viviendo, pues el hecho de estar transportando nuestros productos de esta forma, pues podría exponernos de cierta forma. Entonces, en el caso de los que utilizamos lo que es el 8PT2 como herramienta para monitorear todos los activos de la compañía para podernos blindar, pues tiene como origen el NEC. ¿Para qué? Bueno, pues porque nosotros tomamos dentro de esta herramienta de trabajo el monitoreo de los terceros involucrados en la cadena de suministro. Debemos de conocer cómo están trabajando también ellos su cadena de seguridad y cómo están participando en lo más reciente, por ejemplo, en este caso en la pandemia, cómo la están mitigando y cómo también nos están protegiendo a nosotros para nosotros saber protegerlos a ellos y posteriormente proteger a nuestros clientes. Entonces Next se encarga de toda esta parte. Generalmente estamos acostumbrados pues a ver este tipo de cajones o cajas metálicas que están en barcos, en trenes, en vagones de ferrocarriles y demás, pero podemos garantizar la seguridad de este tipo de trayecto, de este tipo de productos que están siendo transportados a través de este sistema, pues por medio de esta herramienta que se llama NEC. Y también teníamos una muy similar que se llama CityPad. Incluso les comentaba cómo es que surge lo que son las herramientas del CityPad a raíz de los atentados del 9/11 contra las Torres Gemelas, que es lo más conocido que tenemos respecto al caso, y cómo la iniciativa privada, el gobierno de los Estados Unidos y posteriormente, por medio de la globalización, muchas empresas a nivel mundial comenzaron a certificarse dentro de los procesos de CITIPAD. ¿Para qué? Bueno, pues para participar de manera activa en la prevención del terrorismo. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues fortalecemos la seguridad por nuestras importaciones, también la seguridad dentro de nuestros transportes, los agentes de las aduanas, almacenes que estamos utilizando para depositar ya sea mercancía o cualquier tipo de activo o producto, y también para evitar que este tipo de producto o este tipo de cargas que estamos manejando, exportando y moviendo de un lado a otro, pues no sean contaminadas, ya sea con sustancias ilícitas, sustancias que puedan comprometernos, por ejemplo, en cuestiones del tráfico de drogas, o también en cuestiones de artículos ilegales como lo pueden ser armas, drogas propiamente dichas, explosivos, y también cuestiones que tengan que ver con la trata de personas. Entonces, CityPad pues nos ayuda en esta parte también. Incluso les ponía estos ejemplos de que si se meten a Google y buscan noticias que tengan que ver con esta parte de cosas que se llegan a encontrar con las empresas de paquetería, por ejemplo, se darán cuenta que aquellas empresas que no están certificadas ni en NEC ni en CityPad, generalmente se les encuentra lo que es drogas, armas en trailers, incluso animales muertos y vivos en algunos casos que están siendo traficados. Aquí estaremos hablando incluso de delitos de tráfico de vida silvestre
Y también en algunas ocasiones se llegan a encontrar órganos, pero aquí estaremos hablando de palabras mayores. Y cuando haces un análisis de este tipo de empresas, pues te das cuenta de que la mayoría no están certificadas en este tipo de herramienta, por lo cual es más fácil la intrusión de personas ajenas a la compañía o incluso la participación activa de los mismos empleados que tienes dentro de la empresa para este tipo de situaciones. Entonces, para ello nos ayuda toda la parte del NEC y del CITIPA. Y también hablábamos, creo que aquí fue donde nos quedamos, si no mal recuerdo, en la parte de la prevención del delito a través del diseño ambiental. Y comentábamos que el CETPET es el que se encarga como herramienta de esta parte. Les comentaba que en mayor medida se utiliza en cuestiones de seguridad pública, generalmente en países de Europa, principalmente lo que es España. En España, si se meten a Google Maps y buscan cómo es el centro de Barcelona o de Madrid o de algunas otras ciudades cercanas, pues se darán cuenta que la mayor parte del diseño urbano está bien planificado, todas las calles dirigen al mismo punto y esto en cuestiones de seguridad pues nos da un plus. Pero ¿qué pasa aquí en México? Pues que tenemos calles atravesadas, avenidas que se atraviesan, luego tenemos enfrente un bulevar y luego tenemos glorietas y luego más adelante tenemos un montón de edificios y atrás de estos edificios otra glorieta y tenemos un desorden. Y esto en cuestiones de delincuencia, pues al delincuente le va a facilitar muchas rutas de escape e incluso en cuestiones de diseño ambiental estaremos hablando que muchas ciudades no se prestan a cuestiones de seguridad pública propiamente por el diseño que tiene. Por ejemplo, Guanajuato Capital es conocida por ser un pueblo mágico, como les llamamos aquí, y muy colorido, y las fotos muy bonitas, y los que no son de Guanajuato siempre quieren venir para ir a los callejones, que porque se ve bonito en el Face, pero en cuestiones de incidencia delictiva te das cuenta de que están al alza por el tipo de diseño ambiental que hay en esta ciudad. ¿Qué tipo de delito tendríamos en una ciudad que está mal planificada, que tiene callejones que se atraviesan, que no tienen iluminación y aparte las fuerzas de seguridad pública pues no están en las condiciones óptimas para poder patrullar en este tipo de lugares? Pues tendríamos que en esta ciudad pues tienen a la alza lo que son delitos patrimoniales como el robo con violencia, delitos de abuso sexual o violaciones, y también mucho auge lo que es el delito de feminicidio. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta zona se facilita por la forma en la que está diseñada para que este tipo de personas que se dedican a cometer este tipo de delitos, pues los cometan con mayor facilidad. En otras partes del mundo, incluso en otras partes de México, las ciudades que están mejor planificadas, si bien llegan a tener delitos de todas formas, pues la incidencia podría reflejarse en menor medida y con otro tipo de delitos, porque las personas pueden ser vigiladas, las personas pueden ser monitoreadas de forma más efectiva a comparación de las ciudades que no están diseñadas para cuestiones de prevención del delito. Si nos comparamos con otros países, como se los dije, pues allá tienen más desarrollada la parte del CITPET. ¿Por qué? Bueno, pues porque el gobierno ya sí le va a invertir a ese tipo de herramientas, e incluso los criminólogos en otros países ya conocen lo que es el CITPET, y en México apenas lo están empezando a querer implementar. Entonces, ahí radicaría la ventaja que tienen otros países en cuestiones de prevención delictiva a comparación de nuestro país. ¿Qué tiene que ver esto con cuestiones de criminología corporativa o victimología corporativa? Que muchas empresas también aplican lo que es el CETPET. ¿Para qué? Bueno, pues por medio del diseño ambiental, el diseño arquitectónico, toda la estructura de la compañía, poder mitigar lo que son conductas delictivas o conductas de riesgo que puedan vulnerar a la empresa o puedan vulnerar a nuestros empleados, nuestras instalaciones, nuestra maquinaria y demás. Entonces, esta herramienta pues puede resultar muy efectiva. Hay instituciones que llegan a brindar este tipo de asesoría. Es una asesoría cara, eso sí, pero que al final del día pues llega a valer mucho la pena y que es una herramienta muy novedosa. Entonces estaremos hablando de que si la criminología está estancada, al menos aquí en México podríamos decir que sí, pero en otros países está desarrollándose de esta forma. Como pueden ver, pues ya nos llevan ventaja. Ya no es únicamente hablar que si las ventanas rotas o demás, sino que ya hay herramientas para tratar de mitigarlo. Ahora,
¿Qué viene a continuación? Nos habíamos quedado ayer en la parte del ZPET y ahora tenemos que hablar de la parte de ISO 31000. Y es uno de los que siempre, regularmente se utilizan y tiene que ver con toda la parte de la gestión de riesgos. Cuando nosotros utilizamos ISO 31000, vamos a comprender que va a ser la base fundamental para cualquier tipo de trabajo preventivo dentro de las instalaciones que tengan que ver con algún tipo de trabajo estratégico y operativo en cuestiones de seguridad y prevención. No es únicamente como se los dije ayer, me voy a inventar un protocolo ahorita porque se me ocurrió y suena bonito en mi cabeza, si no tenemos una base fundamental. Y la mayoría de las ocasiones la base va a ser ISO 31000. Esta estandarización es la que nos va a proporcionar aquellos principios y directrices para poder gestionar los riesgos. Y con base a esto vamos a conocer cómo podemos empezar a distribuir lo que pueden ser los departamentos de gestión de crisis, los protocolos y demás. Y a este siempre va a ir de la mano, o tendría que ir de la mano, es lo más recomendable, con toda la parte de ISO 22301. ¿Y de qué se trata ISO 22301? Pues aquí estaríamos hablando de identificar todos aquellos sistemas de gestión en cuestiones de continuidad del negocio. ¿Para qué? Bueno, porque va a ser importante establecer los procesos, los protocolos y todo aquello que tenga que ver con la continuidad de nuestra empresa, a pesar de que estemos atravesando por una crisis o por la manifestación de algún tipo de riesgo. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de la parte de los riesgos que existen y que desglosábamos 6 tipos de riesgo? En aquella ocasión les comenté que no bastaba con hablar de riesgos externos e internos, sino que los teníamos que desglosar en otros 6 tipos. Y uno de ellos eran los riesgos operacionales. Bueno, cuando nosotros hablamos de riesgos operacionales, generalmente estamos hablando de todo riesgo que nos pueda vulnerar como empresa en cuestiones de la continuidad de la empresa o de las funciones y procesos de la misma. Por ejemplo, ¿qué pasa si estamos ubicados como empresa en una zona que se puede inundar más rápido? Aquí ya podríamos aplicar varios tipos de estandarización, por ejemplo, el ZPET en cuestiones de diseño ambiental. Posiblemente no lo hicimos y no nos apegamos a lo que nos dice ZPET, nos ubicamos en una zona de alto riesgo en cuestiones de desastres naturales y un día se inunda. Bueno, aquí ya tendremos que empezar a desglosar, me voy a regresar a la parte de ISO 31000, lo que van a ser nuestras directrices para gestionar los riesgos que vienen acompañados de este riesgo operacional, que podríamos clasificarlo como un desastre natural, porque estamos hablando de una inundación. Bien, si ya tenemos un protocolo de lo que podemos hacer, entonces vamos a desplegar a nuestros equipos de gestión de crisis para comenzar a implementar las estrategias operativas para poder mitigar estos riesgos, que el impacto sea menor contra la empresa. ¿Por qué? Bueno, pues porque si no lo hacemos, la empresa puede verse débil y se puede convertir en víctima de algún tipo de delito que posteriormente se pueda gestar gracias a la manifestación de un riesgo operacional, que en este caso fue una lluvia que inundó la empresa. ¿Y de qué tipo de delito estaríamos hablando? Bueno, yo creo que todos hemos visto en las noticias cuando se inunda, cuando hay algún tipo de sismo o algún otro tipo de desastre natural, y generalmente sucede en empresas grandes o en tiendas departamentales, que comienza la gente a cometer actos de rapiña, comienzan a llegar a robarse las cosas porque nadie está vigilando, no se desplegó un correcto operativo en gestión de crisis interna y esto vulneró más a la empresa. Entonces luego vemos ahí en la tele que se inundó y todos están sacando cosas del Bodega Aurrerá, de Walmart, de Chedraui. ¿Por qué? Bueno, pues porque estas compañías no fueron capaces de apegarse directamente a la gestión de riesgos, por lo cual posteriormente la manifestación de un riesgo operacional se transformó o se tradujo en conducta delictiva contra la empresa. Ahora, ¿qué le correspondería más bien a ISO 22301 en este mismo ejemplo? Bueno, si nosotros como empresa ya nos vimos vulnerados y estamos atravesando por una crisis, debemos de gestionar cómo vamos a tener esa continuidad.
¿Por qué? Bueno, pues porque la empresa no puede parar sus operaciones. En muchas ocasiones llegamos a pensar que, bueno, ya pasó el accidente, el delito, el riesgo ya se manifestó, pues vámonos todos a descansar y todos muy felices y contentos porque nos mandaron a descansar, porque hubo una falla eléctrica, porque hubo una exposición a gases tóxicos, porque hubo una inundación o cosas por el estilo. Otras empresas saben adaptarse por medio de la resiliencia organizacional, que tiene mucho que ver con ISO 22301, para adaptar sus funciones en un estado de crisis. Por ejemplo, les ponía el buen ejemplo de PepsiCo. PepsiCo en algunos lugares llega a desplegar lo que son camiones que están adaptados de forma táctica y técnica para poder brindar tanto la ayuda para sus trabajadores que van manejando la unidad, pero también a gente que lo pueda necesitar en el trayecto de la ruta de este camión repartidor, porque básicamente son camiones repartidores, pero que están adaptados para poder seguir su marcha en zonas críticas o en puntos rojos de alto riesgo. Entonces, ¿qué significa esto? Que si ya hubo un deslave, que si hubo una inundación, pues PepsiCo no paró sus operaciones, incluso logró ayudar gente, incluso llegaron a repartir producto a zonas donde posiblemente no se iba a poder. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de ISO 22301. Y un buen referente de ello es PepsiCo y muchas otras empresas más. Por ejemplo, cuando hablamos de empresas del sector automotriz que llegan a padecer este tipo de riesgos operacionales, muchas ocasiones, si bien separan las líneas de producción, lo que hace la empresa no es decir, bueno, pues váyanse todos a descansar y nos vemos dentro de 1 o 2 semanas o a ver cuándo limpiamos todo. Aquí no. Lo que se hace es preparar al personal que tenemos dentro de la compañía, se preparan equipos de reacción ante situaciones de crisis y lo que se hace es, si tenemos que evacuar, los mismos trabajadores son los que participan. Después de que se pueda descartar algún tipo de riesgo interno que nos pueda vulnerar aún más después de que otro riesgo ya se manifestó, lo que nos corresponde es apegarnos a cuestiones de trabajo o a planes de trabajo en los cuales podamos seguir siendo productivos. Por ejemplo, si se nos inundó la línea 1 y la línea 2 porque se nos cayó el techo, porque no le dimos mantenimiento y toda esa zona ya está inundada, la empresa muchas veces llega a tener eh, alguna zona que generalmente siempre está sola, que nunca hay operadores ahí, sin embargo siempre vemos que tiene maquinaria. Pues, ¿qué creen? Esa parte es la que está destinada a suplir las funciones de otras líneas de trabajo en caso de una situación de crisis. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que si ya no podemos trabajar aquí, vamos a mandar al personal que esté capacitado para trabajar en esta área de aquel lado y así ya no paramos nuestros procesos e incluso podemos adelantar otros o solventar algún otro tipo de necesidad que tengamos. Por ejemplo, aprovechar para hacer labores de limpieza, aprovechar para sacar trabajo que tengamos atrasado o incluso apoyar otras líneas de producción. Aquí ya se habla de lo que son los entrenamientos cruzados con los colaboradores, en donde, por ejemplo, los departamentos de producción saben de calidad y viceversa. ¿Para qué? Bueno, pues para apoyarse en este tipo de situaciones. Y ahí llega a suceder mucho, por ejemplo, cuando hay algún apagón, cuando hay algún tipo de inundación, cuando hay algún accidente que muchas veces llega a ser lamentable y algunas ocasiones incluso llega a haber pérdida de vidas humanas, en accidentes de hechos de tránsito, en donde las unidades de la empresa se ven involucradas y pues mucha gente no va a llegar. Entonces tenemos que trabajar de todas formas, lleguen o no lleguen, tenemos que apegarnos a lo que nos dice ISO 22301. Pero los mexicanos somos muy conchudos y pensamos que cuando ya sucedió algo y ya llovió y se inundó y nos van a regresar a la casa y qué chido. No, no funciona de esta forma. Y los mexicanos estamos muy acostumbrados a eso. Ay, qué bueno, se van a suspender las labores. Pues, ¿qué crees? Nuestra empresa está certificada bajo ISO 22301 y tenemos otro plan de trabajo para la continuidad del negocio. Entonces, nadie se va para su casa y todos ayudamos a que la empresa siga su continuidad. Entonces, de eso se encarga básicamente y con palabras muy sencillas. Si nos metemos más al lenguaje técnico que utiliza ISO 22301, posiblemente nos vayamos a revolver más. ¿Por qué? Bueno, pues porque debemos entender más cuestiones técnicas, herramientas,
sistematización de los procesos y cómo aplicarlos al tipo de empresa donde estemos. Recordarán que yo ya les había comentado que no todas las empresas se dedican a lo mismo, no todas tienen la misma cantidad de empleados y no todas pertenecen al mismo mercado. Por lo tanto, ISO 22301 lo tienes que apegar a las directrices, protocolos, departamentos o estructura organizacional que la empresa tenga. Para que, bueno, como ya lo dije, para gestionar la continuidad del negocio, pero no solamente gestionarlo, sino garantizar que el negocio tenga continuidad. Ejemplo de esto también durante la pandemia. Y recuerdan, creo que ya les puse el ejemplo, cuando el gobierno federal dijo que no podíamos operar a menos que fuéramos empresas esenciales o de carácter esencial para seguir operando. ¿Qué significaba esto? Que si no éramos de la industria de los alimentos, bebidas, higiene personal y otros recursos que sí eran necesarios, pues nosotros no íbamos a poder operar. Entonces muchas empresas lo que hicieron, porque estaban siendo víctimas de un riesgo operacional, que en este caso fue una pandemia, pues lo que hicieron fue adaptarse a la circunstancia. Por ejemplo, las empresas cerveceras, que no eran esenciales en su momento, comenzaron a producir agua embotellada o incluso enlatada para el sector salud. Y esto las volvió esenciales ante el gobierno federal y ante la COFEPRIS. Otras empresas, por ejemplo las del sector automotriz, al no ser consideradas esenciales durante la época de pandemia, garantizaron la continuidad del negocio adaptándose al mercado que se estaba exigiendo en ese momento. ¿Qué es lo que hicimos en algunas empresas? Bueno, si no podemos producir arneses, si no podemos producir interiores de vehículos y tenemos la herramienta suficiente para crear otro tipo de cosas, entonces vamos a crear piezas, herramientas y demás que están destinadas a la construcción de ventiladores para pacientes de COVID. Y muchas empresas se adaptaron de esta forma, COFEPRIS les da el visto bueno y se mantienen dentro del mercado por medio de su continuidad del negocio. Varias empresas aquí en León, Guanajuato, que se dedican, por ejemplo, a producir zapatos, pues no eran consideradas esenciales tampoco. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues empezaron a crear indumentaria médica para doctores y enfermeras que estaban trabajando en los hospitales y de esta forma, a través del visto bueno de la Secretaría de Salud, pues se volvieron esenciales y pudieron gestionar y garantizar la continuidad de su negocio. Muchas empresas que ni siquiera sabían que existe ISO 22301, pues se fueron a la quiebra. ¿Y de qué estaríamos hablando ahí en cuestiones de victimología corporativa? Que un riesgo operacional posteriormente le trajo un riesgo financiero a la empresa, por lo cual se vio víctima de la circunstancia que estaban atravesando a nivel global varias empresas, pero que no fue capaz de adaptarse al mercado, porque todos tenemos la esperanza de que la pandemia iba a durar 2 semanas, pero ya llevamos 2 años y no se acaba. Muchas empresas, por medio de ISO 22301, pues fueron capaces de garantizar la continuidad de sus procesos y de mantenerse dentro del mercado. Obviamente no se dedicaron a ese tipo de producción todo el tiempo. Una vez que se da el visto bueno, pues regresan a sus funciones y operaciones habituales y también a la producción de los productos o servicios que generalmente brindaban. Pero se supieron adaptar en su momento. Y esto desde el punto de vista victimológico fue positivo. ¿Qué hubiese pasado en el caso de las empresas que sí lo hicieron de no haberlo hecho? Bueno, pues hubieran ido a la quiebra, hubieran sido victimizado de manera patrimonial a más personas y nunca hubiesen sido capaces de adaptarse a nuevas necesidades en un futuro. Ahora, ¿qué más tenemos acá? Tenemos otras herramientas, ya hablamos de estandarizaciones a nivel global, ya hablamos de normas incluso mexicanas, pero existen otro tipo de herramientas más básicas, si así la queremos ver. Puede que incluso ustedes las conozcan, los que ya están trabajando. ¿Y cuáles son estas? Bueno, estas, como se los dije, son algunas de las más básicas que se llegan a emplear dentro del sector corporativo. En este caso, por ejemplo, tenemos una herramienta que se llama Six Sigma. A lo mejor ustedes han escuchado anteriormente ya hablar de Six Sigma, y para los que no, pues básicamente es una metodología de trabajo que tiene que ver con la mejora continua que se compone por 5 fases. ¿Cuáles son estas fases? Pues definir, medir, analizar, mejorar y posteriormente controlar. ¿Cuál es el objetivo de Six Sigma dentro del entorno corporativo? Pues aumentar la capacidad de nuestros procesos,
de tal forma que estos no nos generen algún tipo de defecto o en este caso algún tipo de riesgo dentro del proceso. ¿Por qué nos interesa esto como criminólogos o como criminólogas? Bueno, porque los riesgos también los puedes definir, ya lo hemos hecho, ya los hemos clasificado, también los puedes medir, ya incluso ya les han enseñado herramientas para poderlos medir, por ejemplo, la metodología Mosler, y también los puedes analizar. ¿Para qué? Bueno, pues para tener los siguientes dos pasos de Six Sigma, mejorar o abordar las áreas de oportunidad que tenemos con estos riesgos y posteriormente controlarlos y prevenirlos. Por eso es importante que los criminólogos también conozcan Six Sigma, porque es importante definir, medir, analizar, mejorar y controlar el riesgo, porque esto también nos puede ayudar a mitigar lo que es la victimización tanto de la empresa como de los empleados. Y aplica para todos los procesos de la empresa. Por ejemplo, si estamos en producción y tenemos identificados algunos riesgos que se pueden manifestar, por ejemplo, en empleados que no portan su equipo de protección personal, pues podemos empezar por ahí y podemos empezar a implementar planes de mejora continua para poder mitigar algún tipo de riesgo que le pueda afectar al trabajador. Por ejemplo, aquellos que trabajan con maquinaria caliente, incluso pesada, y que no están utilizando guantes y luego después van y se quejan al departamento médico porque ya se quemaron y porque ya se machucaron la mano, cuando anteriormente ya les habías dado todo un proceso de trabajo para evitar esto. Muchos no lo siguen y si no lo siguen es porque hay algún tipo de carencia dentro de nuestro entorno de capacitación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues definir, medir, analizar y mejorar para poder controlar ese tipo de situaciones. Adelante, Aney. Bueno, mi pregunta era relacionada con eso. En estos casos que se implementa un protocolo o ya se tiene ese proceso a seguir para evitar ciertos incidentes y si por parte de los subordinados no lo llevan a cabo, eh, la responsabilidad va a recaer, supongo que en ellos, ¿no? Pero ¿cómo se, o qué se puede hacer para que ellos sigan los protocolos? Ok, muy bien, muchas gracias. Cuando, por ejemplo, nosotros damos las capacitaciones o las inducciones al personal de nuevo ingreso en materia de seguridad y prevención, generalmente te das cuenta que al principio pues todos acatan las normas y todos acatan el reglamento y los procesos de trabajo en materia de seguridad y prevención. Pero sí llega a suceder lo que tú mencionas, por ejemplo, gente que por más que la llegues a capacitar, siempre generan esta escuelita, como yo la llamo, o esta mala praxis de hacer lo que se les dijo que no hicieran. Y lo que generalmente hacemos, pues es, muchas veces recursos humanos son los que manejan este tipo de situaciones. Primero, lo que hacen, al menos en esta empresa, recursos humanos, pues habla con ellos. En caso de que haya una nueva incurrencia en este tipo de actos, nuevamente se les vuelve a hablar, se les pregunta si tienen algún tipo de conflicto con la empresa, con su puesto de trabajo, con el área en la que están, y se ve la forma de mediar la situación. ¿Cómo lo hacen? Muchas veces se llega a cambiar al empleado de área y se le asigna en un área menos riesgosa para las operaciones que desempeñaba anteriormente. En caso de que aquí también incurra en algún tipo de falta de este tipo, pues es cuando se le empiezan a levantar las llamadas actas administrativas. Mucha gente dice, es que las actas administrativas no sirven, y es que no sirven porque nunca pasa nada. Sí y no. ¿Por qué sí y no? No, porque muchos pues no le dan la importancia que merece a un acta administrativa. Y sí, porque va a depender de la empresa la cantidad de actas administrativas que tú llegues a generar para una rescisión de contrato o en términos más simples para que te corran. Y muchas veces esa llega a ser la solución final para ese tipo de personas. Hay gente que es muy, muy, muy rebelde, que por más que se les exija, que por más que se les capacite y por más que se les dé el equipo de protección personal, por ejemplo en el sector industrial, que tiene muchas áreas de alto riesgo,
hay gente que lo hace ya sea por negligencia o incluso con toda la premeditación del mundo, porque piensan que si se causan un accidente o que si se victimizan en el proceso, la empresa les va a pagar una indemnización o algo así. Y resulta que se pueden abrir incluso investigaciones internas, que incluye toda la parte de la entrevista, que incluye toda la parte de la fotografía, que incluye toda la marcha exploratoria en el lugar donde sucedió esto, para poder deslindar responsabilidades, y se despliega de igual forma a los departamentos de gestión de crisis. Por ejemplo, el departamento médico puede analizar qué tipo de lesiones tiene el empleado y cómo se las pudo haber llegado a hacer. En algunas ocasiones se llega a desplegar incluso lo que es el departamento de mantenimiento, que son los que conocen cómo funcionan las máquinas. Y estoy poniendo el ejemplo del sector industrial únicamente. Cuando pasa esto, muchas veces te das cuenta de que el empleado lo llegó a hacer a propósito. Y cuando esto sucede, pues automáticamente hay una rescisión de contrato. Ojo con esta parte, cuando nosotros hablamos de victimología, no significa que le tenemos que estar solapando o que les tenemos que estar soportando todo este tipo de situaciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque si nosotros lo hacemos, posteriormente más personas pueden salir perjudicadas. Un ejemplo de ello, había un compañero de trabajo que vamos a llamarlo el Güero. El Güero era un trabajador, un operador de producción, que siempre estaba en constante cambio de áreas de producción. ¿Por qué? Bueno, pues porque en ningún área lo querían y tenía esas características de que era el empleado que siempre estaba molestando a los demás o siempre estaba haciendo algo de manera premeditada para que el trabajo saliera mal. Recursos Humanos lo que hacía era siempre platicar con él y lo cambiaba de área. Platicaban nuevamente con él y lo volvían a cambiar de área. En una ocasión, ya el último área en la que estuvo, era un área en donde se lavaban las tinas que contenían residuos de pintura. Y para lavarlas, porque eran contenedores muy, muy grandes, se aplicaba lo que era agua a presión, pero no cualquier chorro a presión. Era un chorro a presión con el cual tenías que tener cuidado porque incluso te podía llegar a lesionar. Y fue lo primero que se le explicó. Los que estaban dentro del departamento de seguridad de higiene fueron los que le dieron la capacitación para el uso de las mangueras de aire y de agua. Y de todas formas, el Güero, pues de forma premeditada, se echó agua en el brazo. Probablemente pensó que no le iba a suceder nada porque era agua, pero la lesión fue tal que sí llegó a tener una herida totalmente abierta, con exposición de la carne y demás. Y después estaba culpando a la empresa. Y decía que la empresa tuvo la culpa porque no lo cuidó, que porque no lo habían enseñado, cuando él mismo pues ya había firmado que sí lo habían capacitado. Recordarán que una vez hablábamos de que todos los protocolos y sistemas de trabajo tienen que estar firmados por la persona a la cual tú ya le diste la inducción, la capacitación y demás. Pues ¿para qué es eso? ¿Para qué es esa firma? Para evitar este tipo de situaciones. Él decía que la empresa no lo había capacitado y demás, pero ahí estaban las firmas de que sí asistió incluso ese mismo día al proceso de capacitación en materia de seguridad, y eso fue lo que lo condenó, por así decirlo. Pero ¿qué fue lo que se Pues existió una rescisión de contrato. El empleado se lesionó a sí mismo y probablemente creía que lo iban a incapacitar y que le iban a dar dinero, porque hay muchos empleados que llegan a hacer ese tipo de acciones, pero cuando tú ya tienes todo bien organizado, tu sistema de trabajo, los protocolos, tienes bien gestionada toda esta parte administrativa incluso del papeleo, de las firmas, recolección de las mismas y demás, pues esto te blinda también como empresa. ¿Por qué? Bueno, pues porque la persona lo primerito que va a buscar es denunciarte o demandarte. Y siempre la empresa tiene la culpa menos yo. Y es que pobrecito de mi trabajador, me lastimé a propósito, pero la empresa tiene la culpa. Y lamentablemente muchos empleados piensan de esa forma. En cuestiones de victimología corporativa, aquí podríamos definir dentro de la clasificación que vimos la ocasión pasada, que este tipo de acciones pues tendrían que ver con el delito de lesiones
en caso de que la persona nos llegase a denunciar. Y en ese sentido, pues se tendría que deslindar responsabilidades porque es por lo que te van a denunciar. Y cuando tú ya tienes todo este papeleo, ya tienes identificado lo que pasó e incluso llegas a abrir una investigación interna de los hechos que ocurrieron, esto te puede ayudar a prevenir que padezcas algún tipo de riesgo legal y algún tipo de riesgo financiero, porque al final del día los que hacen ese tipo de actos, pues lo que quieren es dinero y simple y llanamente es lo que quieren. Y piensan que la empresa se los va a dar y piensan que en las empresas no hay quien se encargue de monitorear todo este tipo de actividades, pero resulta que luego hay criminólogos y empezamos a investigar ahí a ver qué pasó y también te quieren denunciar a ti porque tú también tienes la culpa, no hiciste nada, pero tú también tienes la culpa por investigar. Entonces, en términos muy sencillos y en resumen, ¿qué hacemos con esos empleados? Nos apegamos al reglamento interno y va a depender también de cada empresa. Si el reglamento interno, por ejemplo, en esta empresa nos dice que recursos humanos va a intervenir, va a agendar una entrevista con el trabajador para saber cuáles son sus inquietudes y esto no funciona, posteriormente puede que lo manden a descansar, puede que lo, obviamente sin goce de sueldo, puede que le levanten algún tipo de acta administrativa y en muchas empresas la tercera llamada de atención es cuando te dan cuello, como coloquialmente llegan a decir, o te dan de baja. Y esto suena muy punitivo, pero como se los dije, cuando hablamos de victimología corporativa, no se trata de estar solapando y mucho menos fomentando este tipo de comportamientos de riesgo. Lo primero por lo que tenemos que velar es por la seguridad patrimonial de la empresa y también de los demás compañeros de trabajo. Si tenemos una persona con ese tipo de comportamiento que se está haciendo daño a sí misma o no está acatando los protocolos en materia de seguridad, no solamente se puede dañar él, también puede dañar a otra persona que está con toda la intención del mundo de trabajar de manera correcta y que se apega a nuestro reglamento interno, pero que ya salió perjudicada por un mal hábito o por una mala praxis de otro trabajador. Por eso les digo, cuando hablamos de victimología corporativa, no es estar abrazando al colaborador todo el tiempo y pobrecito, déjate ayudo y no lo molesten aunque él no se esté portando bien. No, se trata de prevenir la victimización de la empresa y también de otras personas. Y si esta persona representa un riesgo para la compañía, entonces hay que aplicar todas las normas internas o todo el protocolo que tengamos para este tipo de situaciones. Si la empresa dice que te van a dar de baja si haces esto y tú ya firmaste ese reglamento a la hora que te contrataron, tienes toda la obligación de seguirlo al pie de la letra, porque cuando te contrataron ya firmaste un convenio entre empleador y trabajador en el cual se expresa cuáles son tus obligaciones y muchas de ellas tienen que ver con la seguridad dentro del trabajo. Si tú no te apegas a este reglamento y no te apegas a lo que dice el contrato, pues obviamente te van a dar de baja y no hay de otra y no va a haber quien te ayude y hazle como puedas. Y es lo que se tiene que hacer. O sea, repito, hablar de victimología corporativa no significa de, es que dale chance y pobrecito, y es que a lo mejor tiene un trauma y no, eso ya es su problema de él. Lo que nosotros tenemos que hacer es velar por la seguridad de las demás personas que están trabajando con este empleado que nos está representando un riesgo. Si lo tenemos que dar de baja, se le da de baja automáticamente. Y ni modo, como dicen los chavos. Entonces, no sé si respondí tu pregunta. Sí, Lick, gracias. Ok, ¿alguien más antes de seguir avanzando? Creo que no, entonces vamos a continuar. Ya hablamos de una metodología de trabajo que es el Six Sigma, que tiene que ver con toda la parte de la mejora continua, que también aplica todos nuestros protocolos en materia de seguridad y prevención para identificar y medir los riesgos y posteriormente trabajarlos y mitigarlos y prevenirlos. Existen otros que son todavía más conocidos, esto sí, yo creo que más de uno lo conoce. Por ejemplo, el sistema de las 5 S. Cuando llegas generalmente a una empresa y eres nuevo y te dan tu curso de inducción y tu capacitación y demás,
lo primero que te dicen, esta es una empresa que aplica las 5 S. Y cuando eres primerizo dices, es que suena chido, pero no sé qué son las 5 S. Y llega el de recursos humanos y te dice 5 S es Seiri, Seiton, Seisu, Seiketsu y Seitsuke, que significan clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y disciplina, o cultura de trabajo, como en algunos otros lugares lo llaman. Nosotros lo llamamos disciplina. ¿Y de dónde surge esta disciplina de trabajo? Pues por medio de la clasificación, el orden, la limpieza y la estandarización. Ojo con las 5 S. En muchas empresas hay la falsa creencia de pensar que las 5 S significa tener limpia tu área de trabajo, y eso es falso, y muchas veces nos malacostumbran en las compañías a únicamente decir, es que 5 S es limpiar mi oficina, y tener limpia mi escritorio, y tener limpia la laptop, y tener limpio el celular de la empresa, y tener limpia la tablet, o tener limpio toda la oficina, y en producción igual. Es que 5 S es tener limpia aquí la línea de los arneses, o tener limpia las mesas de calidad de los inspectores. Eso no son 5 S, y muchas empresas nos hacen creer que sí lo son. ¿Por qué nos interesa conocer las 5 S como criminólogos? Porque al igual que en Six Sigma, también vas a clasificar y ordenar todo aquello que no te sirva. ¿Por qué? Porque si no te sirve, posteriormente también te puede generar algún tipo de riesgo. ¿Por qué la limpieza y la estandarización también es importante? Por dos razones muy sencillas. A todos nosotros nos gusta trabajar en una área de trabajo que esté limpia. Yo creo que muy pocos de nosotros nos acostumbramos rápido a estar en una área que esté sucia, que esté ahí la bolsa de Doritos y la botella de la Coca tiradas al lado de nosotros, o la bolsa y los pedazos de donitas que te desayunaste en la mañana cuando acababas de entrar. Yo creo que a nadie nos gusta trabajar de esa forma. Y posteriormente también te puede generar algún tipo de riesgo, y mucha gente no lo cree. Por ejemplo, en empresas donde la higiene de los baños que utilizan no es la más limpia, válgame la redundancia, por así llamarlo. Si no tenemos baños limpios, ¿qué creen que va a suceder? Bueno, es un punto de infección para los trabajadores. Y si un trabajador se me enferma porque los baños no los tenemos limpios y el Departamento de Seguridad e Higiene no está trabajando también la parte de la limpieza y no está contratando personal que se esté encargando de ello, pues entonces estaríamos hablando de que somos responsables de la salud de las personas que están utilizando ese baño. Muchas empresas lo dejan a la desidia y después las andan denunciando y se andan quejando de que ellos no tienen la culpa cuando realmente sí lo tienen. Entonces, desde algo tan sencillo como eso, se pueden generar problemas muy grandes, y los japoneses son muy estrictos con esta parte. De hecho, lo que es 5S y Kaizen son sistemas de trabajo japoneses. Si han tenido la oportunidad de trabajar con estas personas, así como un servidor ya lo ha hecho, se van a dar cuenta de que su cultura y su disciplina dista muchísimo, y hay una diferencia abismal con la cultura de trabajo que tenemos los mexicanos. Por ejemplo, ellos tienden mucho a que cuando empezamos a trabajar hacen ejercicios ergonómicos. ¿Para qué? Bueno, pues para evitar la fatiga a nivel físico cuando estamos trabajando, y también para reducir los niveles de estrés que llegamos a tener. Y los mexicanos no somos así. Te das cuenta cuando vas llegando al pasillo y ves a los que son japonesitos y están haciendo a las 6 de la mañana sus ejercicios ergonómicos, y los que son mexicanos están afuera con la novia o con la amante a beso y beso, con la novia de la empresa, porque la mayoría son casados, pero andan ahí de coscolinos. O te das cuenta que todos están fumando allá afuera, o te das cuenta de que muchos están empezando a trabajar para adelantar en producción, en el caso de ellos, y nadie hace ejercicios ergonómicos. Y luego a las 12 del día o antes de finalizar el turno, tienes a muchos empleados ahí en enfermería que porque ya les dio un calambre en el brazo, que porque les dolió el cuello, que porque les duele la cabeza. ¿Y por qué fue? Bueno, pues porque no están apegándose a esta disciplina que tiene que ver con los ejercicios ergonómicos. Y yo sé que a muchos de ustedes, en caso de que hayan trabajado en una empresa que fomente este tipo de práctica, muy probablemente ustedes también no pensaron de, ay, es que ¿para qué nos ponen a hacer eso? Y es que eso se ve bien ridículo, y es que eso no me gusta, y es que esa pérdida de tiempo.
y después te estás quejando de que te duele la espalda, de que te duelen las piernas por estar sentado en la oficina todo el día, e incluso que te duele el cuello y que ya no aguantas la espalda. Y ves a los japonesitos trabajando todo el día sin quejarse. Y no significa que sean mejores que tú, significa que simplemente tienen una disciplina que a lo mejor tú puedes tener, pero que no la quieres tener. Y eso en cuestiones de seguridad y prevención también nos ayuda muchísimo. Otra aplicación que podríamos tener en cuestiones de 5S, apegadas al ámbito victimológico y criminológico, si así lo queremos ver, es que si nosotros clasificamos y ordenamos todo aquello que nos pueda generar algún tipo de riesgo, vamos a tener una cultura y una disciplina de trabajo dentro de todas las áreas de trabajo de la empresa. Por ejemplo, aquellas empresas que trabajan con residuos peligrosos, que saben cómo manejarlos, que incluso existen protocolos y manuales completos por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para poderlos manejar y transportar y trabajar con ellos dentro de la compañía. Si nosotros aplicamos las 5 S, este tipo de trabajo se va a hacer todavía más fácil y muchas empresas no lo hacen. Luego tienen químicos que no tienen que estar juntos y después explotan o empiezan a corroer el material y ya se quemó un trabajador. ¿Por qué? Porque no lo clasificaste ni lo ordenaste. El orden y la clasificación se empieza también desde la casa. Y eso también ya véanlo como un consejo personal. Si tú no tienes ordenado tu cuarto, muy difícilmente vas a tener ordenado tu área de trabajo. Entonces, si se te dificulta mucho tener esa disciplina, empiézala desde tu casa y vas a ver cómo se te va a ir mejorando la vida poquito a poquito. Y muchos van a decir, es que eso que tiene que ver, tiene mucho que ver. Empiézalo a practicar, porque luego veo muchos estudiantes y veo muchos que son muy jóvenes jactarse de que tienen el cuarto todo desordenado y yo soy bien flojo y tengo mi cuarto todo desordenado. Híjole, ¿qué crees? Allá en el trabajo eso no te va a servir de nada, y mucho menos si eres criminólogo. Entonces sean muy quisquillosos con el orden, la limpieza y la clasificación de las cosas. ¿Qué significa clasificar? En 5S significa que voy a tirar todo aquello que no me sirve y voy a desechar y descartar todo aquello que no me va a funcionar y únicamente voy a dejar y estandarizar lo que sí me funciona y lo que sí me sirve. Y eso también se aplica a cuestiones de seguridad y prevención. Por ejemplo, casi todos los ejemplos que yo estoy poniendo son del sector industrial. Y yo me apego completamente a los protocolos que tenemos en materia industrial. De nada me serviría, por ejemplo, aplicar protocolos de la industria agrícola cuando yo soy de la industria automotriz. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues clasifico y estandarizo lo que me sirve y lo que no. Esta información me sirve y esta no, la otra la desecho. ¿Para qué? Para no estar acumulando y teniendo ahí cosas que nunca voy a ocupar y que solamente me van a estar estorbando. Lo mismo aplica con los protocolos en materia de seguridad y prevención. Si yo tengo un protocolo que no me está funcionando y que por más que lo intento y que por más que lo actualizamos no está funcionando, entonces es momento de desecharlo completamente y estandarizar otro y generar otra cultura y otra disciplina de trabajo. Es bueno el cambio y es bueno gestionarlo y saberse adaptar al cambio. Y es algo que muchos criminólogos también no tienen bien sensibilizado. Sobre todo aquí en México, que el mexicano es muy resistente al cambio. Incluso lo veíamos en cuestiones de prevención para el COVID en tiendas departamentales como Walmart. Mucha gente se enojaba porque les cambiaban el lugar de entrada y el lugar de salida. Y hoy entré por esta puerta y mañana me la cambiaron y ya no me dejan entrar aquí. Y me enojo como cliente y se la rayo al guardia y hago berrinche porque no me dejaron pasar por donde siempre paso, cuando simplemente tenía que dar 10 pasos para meterme por otra puerta. Así de resistentes somos al cambio. Y también esto en el sector industrial o en cualquier otro tipo de sector donde tú trabajes como criminólogo no te va a ayudar. Porque luego los criminólogos también somos muy viscerales y decimos, es que no me gusta el cambio, es que déjalo todo así, eso no te va a servir. Y sobre todo si estás estandarizando y creando una cultura de trabajo, el cambio siempre lo vas a estar viviendo. Por lo tanto, es importante aplicar las 5 S para adaptarte a ese cambio, para clasificarlo, para mantenerte en orden y para poder tener una disciplina de trabajo. Una vez que generas una disciplina de trabajo, ya no hay quien te pare después. Y esto se ve reflejado después cuando empiezan a dar premios. Muchos dicen, es que solamente a los que son barberos los incentivan y les dan premios. Y es que la empresa es injusta conmigo
porque nunca me han premiado, ni me dan un aumento, ni me dan más prestaciones. Y a lo mejor eres indisciplinado y no te has dado cuenta. Y muchas personas que sí se ganan ese tipo de incentivos, pues es gente que ya crea una cultura de trabajo y una disciplina. En esta empresa había un trabajador de producción que era el líder de una célula de producción y siempre se ganaba los premios a seguridad, ni los mismos de seguridad nos los ganábamos y esta persona de producción siempre se los ganaba. Y después auditaba su área de trabajo y estaba limpia, estaba clasificada, estaba ordenada y todo su equipo de trabajo tenía una cultura y una disciplina que distaba mucho de todas las otras áreas que teníamos en esta empresa. Entonces, 5 es esta ayuda. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta área, curiosamente, era la que menos accidentes tenía, llevaba ya incluso 5 años sin ningún accidente, y en todas las demás áreas siempre pasaba algo. En esta no, ¿por qué? Porque clasificaban todo, lo ordenaban, lo limpiaban y lo estandarizaban. Y esto a nosotros como seguridad nos daba un plus, porque teníamos la garantía de que esta área de trabajo generalmente nunca pasaba nada. Obviamente la monitoreábamos y la auditábamos porque es nuestra obligación hacerlo, pero todas las auditorías dentro del checklist pues salían al 100% y nunca había ningún tipo de problema con ellos. Todo cambia cuando esta persona pues deja de trabajar con nosotros, esta persona que está en producción, y traen a otra persona que trae otra cultura de trabajo muy mexicana, porque los mexicanos, y me voy a permitir decirlo porque es la palabra adecuada y me parece la correcta, el mexicano tiene mucho la cultura del valemadrismo. Y llega una nueva persona y lo ponen y empieza a destruir toda esta clasificación, todo este orden, toda esta limpieza y empiezan los accidentes en esa área de trabajo. Entonces, todo lo que resulta muy trivial y pequeño te puede traer consecuencias graves después. Entonces, para eso nos sirven las 5 S y hay que generar e inculcarlo todos los días a los trabajadores. Y el sistema de Kaizen también tiene que ver con la mejora continua. También es un sistema japonés que también muchas empresas piensan que únicamente se refiere a tener limpia tu área de trabajo, cuando no. El Kaizen, lo voy a poner de manera muy sencilla. Si en tus funciones de trabajo, independientemente del área de trabajo en donde tú estés, está fallando algo y no te sirve y tienes defectos de calidad y tienes defectos en los protocolos que estás estableciendo en materia de seguridad y siempre está pasando algo y no estás trabajando de manera adecuada, entonces cuando tienes que aplicar Kaizen. ¿Cómo lo haces? Pues vuelves a identificar en dónde están tus áreas de oportunidad, las empiezas a trabajar y generas una disciplina sobre ellas. Y todo el problema que ya tenías o el área de oportunidad o de mejora que tenías, comienzas a trabajarlo y después te das cuenta de que lo comienzas a dominar, lo empiezas a mejorar y posteriormente ya no te está resultando en ningún tipo de defecto, ni en ningún tipo de riesgo, ni en ningún tipo de problema que después tengas que atender o que después se vuelva más grave. Lamentablemente muchas empresas y muchos trabajadores siguen pensando que 5S y Kaizen únicamente se refiere a llegar bañados y a tener limpio ahí el piso, ¿no? No significa eso. Y tenemos otras herramientas. Por ejemplo, ya les había comentado sobre el análisis PESTEL. El análisis PESTEL, no sé si también ya lo vieron cuando les enseñaron lo que era la metodología Mosler, forzosamente lo tuvieron que haber visto en conjunto. El PESTEL, si ya lo saben, pues lo repetimos de manera sencilla. Va a ser un instrumento que va a acompañar o va a abonar a otros sistemas de prevención. ¿Y cómo lo hace? Bueno, es un instrumento que nos va a ayudar a planificar de manera estratégica lo que podemos hacer en la empresa y cómo nos va a influir algún tipo de fuerza externa dentro de nuestras operaciones. ¿Se acuerdan que en una ocasión les puse una diapositiva en donde se veía un diagrama de todo lo que estaba alrededor de la empresa, factores sociales, políticos, etcétera, etcétera, etcétera? Y en medio había un triangulito con una empresa. Bueno, PESTEL lo podríamos nuevamente identificar de esa forma. ¿Por qué? Bueno, porque con ese instrumento vas a realizar un análisis e identificación de fuerzas externas que pueden influir dentro de la compañía. ¿Y cuáles son estas fuerzas? Bueno, es la fuerza política, la económica, la social, la tecnológica, ecológica y ambiental, y también la legal. De ahí las siglas PESTEL, que es político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. ¿Por qué es importante realizar un análisis PESTEL? Porque desde ahí te vas a dar cuenta de cómo todos estos factores te van a afectar como compañía.
Les ponía, por ejemplo, en el caso de lo político, esta compañía que al momento en que el gobierno que tenemos actualmente toma posesión en la presidencia, muchas empresas, incluyendo la que una vez les puse como ejemplo, al realizar este tipo de análisis PESTEL se dan cuenta de que el factor político a su empresa no le conviene y optan por irse a otro territorio en donde la inversión pues les convenga. En México ya no les iba a convenir, por lo tanto mejor se fueron. También hacen análisis, tomando ahora como referencia el factor económico, cuál es nuestro mercado. Vamos a poner el ejemplo de la tienda de Harley Davidson. Para los que no conocen, Harley Davidson es una marca de motocicletas que a mí me encantan. Posiblemente algunos ya conocen cuáles son las motos. Harley Davidson son unas motocicletas tipo chopper, estilo clásico, y también en algunos casos modelos deportivos, que están ubicadas en muy pocas partes del territorio nacional. ¿Por qué? Bueno, lo que hace Harley Davidson a través de sus análisis PESTEL es identificar en dónde sí hay mayor flujo económico que al final del día se refleje en compras de motocicleta y de cualquier tipo de producto o refacción para motocicleta y demás que ellos venden. Por ello, hay muy pocas tiendas en México. Casi podremos apostar que ya casi no hay muy pocas. Anteriormente, aquí en Guanajuato había una y precisamente estaba ubicada en León, Guanajuato. Posteriormente retira sus inversiones aquí y se las lleva a Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, pues porque en ese entonces se puso en mucho auge la moda de las motocicletas itálicas, que eran más fáciles de adquirir, gastan menos combustible, las refacciones son más baratas y darle mantenimiento a una itálica es más económico que darle mantenimiento a una Harley Davidson. ¿Qué es lo que hace esta empresa? Bueno, si el factor económico dentro de este territorio, que es Guanajuato, específicamente en la ciudad de León, ya no nos favorece, retiramos la inversión aquí, nos colocamos en otra zona en donde sí hay un retorno de inversiones para la empresa. Y las únicas que quedan probablemente, si no mal recuerdo, están en Guadalajara una, en Monterrey hay otra, y creo que en Ciudad de México todavía existe una o dos. De los demás creo que ya no hay. Entonces, de haber tantas en algún momento, actualmente ya no queda casi ninguna. ¿Por qué? Bueno, pues porque el auge de otras marcas más económicas le afectó económicamente a esta empresa. Por lo tanto, este riesgo, ¿cómo lo traduciríamos en la clasificación que vimos anteriormente? Pues es un riesgo financiero para esta empresa. Por lo tanto, les conviene más retirar la inversión y trasladarlo a otro lugar. Y eso se traduce en una ganancia al final del día para la empresa. Y recordemos que cuando trabajamos dentro del sector corporativo también tenemos que pensar como empresarios. Y ojo, no les estoy diciendo que tengan mentalidad de tiburón ni alguna burrada de ese tipo. Simplemente que el análisis PESTEL nos ayuda a hacer este tipo de análisis más concretos. ¿Qué tipo de mercado está consumiendo el producto que nosotros estamos vendiendo? Y si no se está consumiendo, simplemente no lo ponemos. Incluso puedes hacer un análisis PESTEL cuando tú quieres emprender un negocio propio. Por ejemplo, hay negocios y microempresas que comienzan vendiendo alimentos. Supongamos que quieres poner un negocio de tacos. Y en México hay muchos lugares donde venden tacos. Supongamos que tú quieres poner tu negocio muy bonito y todo en la zona en la que tú vives, pero nunca tomaste en cuenta que había más taquerías, que había taquerías que tenían más promociones, que había taquerías que tenían mejor carne, otras tenían mejor salsa, otras tenían mejor tortilla, y tú llegaste con tu puestito sin hacer un análisis PESTEL y nunca te diste cuenta que el factor económico no te favorecía, porque te pusiste en una calle donde ya hay otras 15 taquerías y nadie va a voltear a ver a la tuya. Probablemente las primeras veces sí porque es nueva. Posteriormente se van a ir a las de siempre. ¿Por qué? Porque ya estaban bien establecidas, ya se aclientaron de manera correcta y tú tienes de dos. O cambias tu modelo de negocio o vendes otra cosa o simplemente te ubicas en otra zona en donde no haya tantas taquerías y puede que ahí te vaya mejor. Es lo mismo que pasa en las empresas grandes o en las empresas transnacionales. Si el mercado donde nos vamos a ubicar no nos va a favorecer, simplemente nos retiramos. Las empresas no van a desperdiciar sus activos económicos en una zona en la cual no les va a favorecer el consumo. De ahí que en varias zonas fronterizas, por ejemplo, en donde también se maneja el pago con dólares, haya tiendas de Estados Unidos, por ejemplo, en Ciudad Juárez,
en lugares de Nuevo León y en otras zonas de Sonora. En Tijuana, bueno, toda la parte de Baja California y Baja California Sur ni se diga, que son al final del día marcas que en la zona centro del país y en la zona sur, ni se diga, pues nunca van a existir. ¿Por qué? Bueno, pues porque el factor económico a estas empresas ahí no les va a convenir, no les va a favorecer. Otra cosa que se tiene que tomar en cuenta por medio del análisis PESEL también es lo social. Como empresa, ¿por qué nos interesa lo social? Porque los cambios sociales básicamente determinan varios tipos de conductas, varios tipos de consumo a nivel globalizado, y también nos interesa saber cómo podemos operar desde el marco social. ¿Qué significa eso? Apegarnos a las necesidades reales de las personas y que estas a su vez también se sientan identificados con nosotros. Si no se sienten identificados con nosotros como marca, pues simplemente no nos van a consumir porque no les generamos una necesidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo llego como empresa y no me adapto a los cambios sociales actuales que existen en esta zona, pues básicamente mi empresa va a estar destinada al fracaso. Ejemplos muy sencillos que todas las empresas hacen. Para pegarse a todo lo que es el establishment en el sector empresarial, muchas empresas manejan planes de marketing para poder estar en sintonía con la sociedad. En términos más sencillos, todos hemos observado, por ejemplo, que Doritos en junio se pinta con los colores del arco iris y toda su publicidad es arco iris y todo tiene que ver con la cultura queer. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos que durante el mes de junio en México y en muchas partes del mundo, pues comienzan todo lo que son las marchas gays, todo el movimiento LGTB. Y estas marcas como Doritos, como Coca-Cola, varias empresas del sector automotriz también lo hacen. Básicamente la mayoría de las marcas se apegan y comienzan a manejar esos planes de marketing. Ojo, en ningún momento estoy diciendo que las marchas y que la comunidad LGTB son cosas malas, no, al contrario, todo el apoyo para esa comunidad y todos somos iguales. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas empresas? Simplemente se están adaptando a los cambios sociales que están viviendo. Por ejemplo, Coca-Cola hace, ¿qué les gusta? Unos 5 décadas, no haría ese tipo de publicidad, porque en aquel entonces pues estaba satanizado el que una persona fuera gay o que una mujer fuera lesbiana, o estaba satanizado que existieran personas asexuales, bisexuales y demás. Pero actualmente sí se unen a este tipo de campañas, cosa que iba a ser impensable hace 4 o 5 décadas. Actualmente el factor social obliga también a las empresas a adaptarse a los cambios sociales. Y aquí vamos a dejar al aire si esto es positivo o no. Desde mi punto de vista es positivo. Mucha gente lo va a ver negativo y van a decir, ay, es que solo lo hacen por moda. No, están cumpliendo con su cuota social y están abriendo puertas. Incluso ya lo vimos con las normas y estandarizaciones que tenemos dentro de las empresas. Por ejemplo, NMX 025, que ahí incluye toda la parte de la no discriminación. Y si nos apegamos a los cambios sociales, pues esto también nos va a dar un plus como empresa, que al final se traduce en dos cosas: más clientes y también mayor aceptación social para tu compañía. Porque luego llegamos a ver también campañas de odio contra cierto sector de la población, ya sea la comunidad LGTB, las mujeres y demás, que al final del día le llegan a afectar a la empresa. Ejemplo de lo negativo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, los comerciales de la marca de desodorantes de Axe? Que los chicos que salían en los comerciales se ponían el desodorante y automáticamente salían un montón de mujeres altamente sexualizadas dentro del comercial, siendo atraídas por la persona, o en ese caso por el hombre que se puso el desodorante. Y aquí, si lo vemos actualmente, toda la gente lo tildaría como algo malo, porque están sexualizando a la mujer como un objeto. Entonces, ese tipo de cambios sociales también influye dentro de las compañías, y las compañías se tienen que adaptar a los mismos. ¿Qué pasaría si Axe vuelve a sacar ese tipo de comerciales? Pues toda la gente se les iría encima. También pasaba con empresas cerveceras como por ejemplo Tecate, con comerciales altamente machistas en los que decían que si tomabas cerveza light como las de Corona, automáticamente eras niña, y que si tomabas Tecate eras más hombre. Y ahí tenían comerciales ahí como virilizando además a algunos sujetos
por conductas machistas y siempre eran comerciales de Tecate. Y otro ejemplo que también teníamos, otros comerciales como por ejemplo los que eran de los del gel Ego. Recordarán las campañas que comenzaban cuando el gel Ego iba en su auge y todos los comerciales eran pasivamente violentos. ¿Qué significa esto? Que había un sujeto en el comercial diciéndote a ti como hombre, eres hombre o eres mariquita, y si no eres hombre no usas gel Ego, y usas champú Ego o quieres champú con rizos definidos, y tú si eres hombre no tienes que por qué consumirlo. Entonces a eso nos referimos con la parte social, toda la parte del establishment que tenemos actualmente y que como empresa también tienes que tener una cuota de cumplimiento para con ello. De ahí que existan normas y certificaciones como NMX 025. No es nada más que a alguien se le ocurre hacerlas, es que también nos tenemos que blindar ante este tipo de cambios y también tenemos que ser inclusivos y tenemos que adaptarnos a los cambios sociales porque estos van a determinar nuestro mercado. ¿Qué va a pasar el día de mañana si una empresa automotriz empieza a tachar de enfermos o de malos a la comunidad LGTB? Podríamos apostar lo que sea que esta empresa podría irse a la quiebra. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo social actualmente termina a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, quienes están apegando a lo social y políticamente correcto y quienes no. En términos más simples, las famosas funas o el ya te quemaron en las redes sociales y ya te subieron y te exhibieron. Y eso también pasa en el mundo empresarial. ¿Y qué pasa si a un proveedor tuyo o a un cliente como que tienes como empresa le pasa esto? Muchas veces a ti como empresa también te llegan a quemar de la misma forma por el simple hecho de tener relación con esta otra empresa. Entonces de ahí la necesidad del supplier compliance, que lo veíamos hace unos momentos como una herramienta también para saber si estas empresas tienen cumplimiento social o no. ¿Por qué? Porque va a ser importante a la hora del análisis PESTEL, porque si no te pegas a lo social, tu empresa no va a despuntar y no va a pegar. Así de sencillo. Y ya no son cuestiones moralistas de lo bueno y lo malo, es lo que es y lo que no es. Y actualmente, ¿quién determina lo bueno y lo malo? Pues la sociedad. La empresa no lo va a hacer, la empresa únicamente se apega a los cambios sociales, porque al final del día ellos son nuestros clientes. Ahora, también los cambios tecnológicos son importantes en este sentido. ¿Por qué? Porque lo tecnológico básicamente va a determinar también nuestra forma de interactuar como compañía. Desde cómo manejamos nuestras informaciones, cómo nos relacionamos con otras personas y a su vez qué tipo de riesgos a los cuales vamos a estar expuestos en una zona determinada van a estar implícitos dentro del ámbito tecnológico. Por ejemplo, si llegamos a una nueva ciudad y vamos a abrir una nueva nave industrial en esta ciudad, debemos de saber cómo están en cuestiones de incidencia delictiva, en cuestiones informáticas, extorsión, fraude y demás, para saber a qué nos vamos a enfrentar, para saber cómo prevenirlo antes de que la empresa incluso entre en operaciones. Y una vez que entramos en operaciones, saber cómo prevenir y crear protocolos que nos puedan ayudar a blindarnos en ese sentido. Y otra parte que también es importante dentro del análisis PESTEL va a ser lo ecológico y lo ambiental. Porque, bueno, por dos razones. Una, recordemos que la empresa se puede ver afectada por este tipo de factores. Puede que nos ubiquemos en una zona que cuando llueve se inunda y esto pues nos va a generar pérdidas. Pero también existe la otra parte de nuestra participación como empresa. ¿Qué pasa si llegamos a una ciudad que no está contaminada y llegamos nosotros y empezamos a contaminar? Estaríamos victimizando la zona y la ciudad y a la gente que vive en ella. Entonces, estaríamos hablando incluso de otra clasificación victimológica que tiene que ver con el impacto ambiental. E incluso estaremos hablando de términos de criminología verde o de green criminology. En esta parte va a ser importante que la empresa tenga noción de cómo es el estado ecológico en cuestiones de ecosistemas y zonas en las que vamos a llegar a establecernos y también cómo están en cuestiones ambientales, contaminación, ruidos, contaminación visual y demás. ¿Para qué? Pues para hacer también nuestra parte y no contribuir a este tipo de victimización ambiental. Por ejemplo, cuando hablamos de cuestiones de Green Criminology, tenemos que tomar en cuenta que el hecho de que nosotros estemos ubicados como compañía dentro de una zona determinada
nos va a obligar como compañía a pegarnos a las leyes vigentes en materia de protección ambiental. Y muchas empresas no lo hacen, simplemente llegan y se ponen y luego después los andan multando y luego ya comienzan los actos de corrupción porque Protección Civil ya no les dice nada y el gobierno que regula ese tipo de mercados en la zona en la que estamos, pues tampoco nos va a decir nada porque ya les dimos dinero y al final del día, pues estamos causando un daño ecológico y ambiental. ¿Y cómo lo ocultamos? Pues por medio de la corrupción, y que es lo que más sucede aquí en México. Otras empresas pues son más responsables. Les platicaba los ejemplos de empresas que despliegan equipos de trabajo para limpiar las zonas aledañas en las que están operando, en donde participan, por ejemplo, en el Día de la Familia en limpieza de campos, en limpiezas de ríos, de presas y demás. Entonces, también es importante conocer cómo están en cuestiones ecológicas y ambientales las zonas donde nosotros nos vamos a ubicar. Y por último, también conocer todo el marco legal, toda la parte jurídica, todas las leyes que están regulando la zona en la que nosotros estamos ubicándonos. Por ejemplo, aquí en León, Guanajuato, hay una empresa alemana, de la cual vamos a omitir el nombre, pero es una empresa del sector automotriz. Esta empresa cuando llega trae toda la filosofía de trabajo alemana. ¿Qué significa esto? Que en Alemania hay empresas que trabajan de lunes a jueves y únicamente 6 horas. No todas, pero algunas empresas lo hacen. Y esta empresa tenía esa filosofía. Y el detalle fue que cuando entran aquí a nuestro territorio, pues básicamente, permítanme un momentito. Una disculpa, era una llamadilla importante, pero ya. Perdón. Nos quedamos en la parte legal. Le estaba contando a esta empresa que pues trae toda esta filosofía alemana de cultura de trabajo y demás en beneficio de sus colaboradores. Y el detalle es que en México llegan a un territorio en el cual hay una ley federal de trabajo que te establece las horas mínimas y máximas que se tienen que trabajar. Y esta empresa comenzó a tener mucho conflicto con ello, porque llegaban a mencionar que estaban siendo una empresa que cometía lo que era la competencia desleal contra otras empresas por el horario que tenían. Entonces se vieron obligados a extender su horario laboral, cuando ya tenían pues toda esta filosofía alemana. También las cuestiones de las prestaciones que ellos llegaban a tener superaba por mucho a las mínimas que teníamos en México. Esto era positivo y lograron mantenerlo de cierta forma, pero también muchas empresas las señalaban de que básicamente era una, una competencia desleal nuevamente. Estas empresas, bueno, esta empresa estaba pagándole casi el doble que otras empresas maquiladoras del mismo rubro y del mismo mercado a la gente que estaba llegando a trabajar con ellos. Y mucha gente estaba renunciando a las empresas aledañas para trabajar con ellos. Entonces comenzaron a forzarlos a que comenzaran a pagarles casi lo mismo que las otras compañías, cosa que no hicieron obviamente. Y lo que hicieron fue pagar lo que otras empresas pagan, pero disfrazar la otra parte que se supone tenían que quitarle a los trabajadores de una forma que ellos llamaban como un bono para los empleados. Y se lo daban como un bono y no como un sueldo. Y entonces ya empezaron a cubrir esa parte. Como podemos darnos cuenta, lograron blindarse desde esa forma para poder
mitigar el impacto legal que esto podría acarrearles. ¿Por qué? Bueno, porque si otra empresa está denunciando que yo le estoy pagando más y que me estoy saliendo dentro de los parámetros y estándares que nos marca la Ley Federal de Trabajo en cuestiones de horario, prestaciones y demás, pues tienen que empezarlo a disfrazar de otra forma. Digo disfrazar porque es más fácil de entender, pero lo correcto sería adaptarlo de forma que no esté violentando las leyes que supuestamente me dicen que lo que estoy haciendo es incorrecto. Yo creo que a todos nos hubiera gustado trabajar en esta empresa que nos estaba dando estos horarios, esta filosofía de trabajo que ellos tienen y sobre todo las prestaciones que traían, porque estamos hablando de que si a un obrero aquí en la ciudad de Guanajuato le pagan 1,200 pesos, esta empresa estaba duplicando, casi triplicando en algunos casos este tipo de salarios, trabajando de lunes a jueves. Posteriormente llegan las empresas a presionar para que trabajen de la misma forma y actualmente pues tumbaron todo ese esquema que ellos traían. De ahí la importancia de conocer el plano legal. Posiblemente ellos lo desconocían, llegan, se instalan y después es cuando saben cómo es la Ley Federal de Trabajo en México. Afortunadamente, pues lograron mantener las prestaciones que tenían, exceptuando la parte de los horarios, rotaciones de trabajo y demás. Pero es un buen ejemplo para mí de cómo es importante conocer el plano legal de donde nosotros vamos a operar. Muchas otras empresas hubiesen optado simplemente por abandonar el país y llevar su inversión a un país que sí les permitiera trabajar. Por ejemplo, un buen país para ellos sería Canadá. Serían muy flexibles con ese esquema de trabajo. Pero en México sabemos que la corrupción está al por mayor, que varios funcionarios privados, empresarios y empresas y monstruos corporativos están inmiscuidos también ahí en el plano legal. Entonces, de ahí la importancia de conocerlo. Toda la estructura jurídica, legal y demás del lugar o la zona donde vamos a operar para también evitar este tipo de situaciones. Ahora, otras herramientas, ya casi para culminar nuestro módulo, ya las hemos visto, pero es bueno retomarlas, es el sistema de gestión de seguridad que nosotros utilizamos, que ya lo habíamos visto en clases anteriores, pero también lo añado aquí como una herramienta que se puede sumar a toda la parte de las estandarizaciones, porque a nosotros nos ha funcionado. Y recordarán que teníamos el sistema de gestión que tenía 4 pasos, que era el de planear, en donde íbamos a conocer el contexto, que lo podemos hacer con la herramienta PESTEL, para poder conocer el análisis sociopolítico, para poder estructurar la política de seguridad empresarial y definir metas y objetivos. También la parte del hacer, que es el segundo paso, que es cuando vamos a establecer toda nuestra evaluación, identificación y medición de riesgo pues, por medio de distintas técnicas o métodos, y también estructurar nuestros planes de seguridad a través de normas, protocolos y procedimientos. Vamos a empezar a definir los roles y nuestro sistema de gestión de crisis y posteriormente vamos a ejecutar nuestros planes de trabajo. Y luego pasamos al tercer paso, que es verificar, que significa realizar las inspecciones de seguridad, realizar auditorías todos los días. Yo las hago todos los días, yo les recomiendo que hagan lo mismo, que no lo hagan como otros que lo hacen cada 2 meses o cada 6. El hacerlo todos los días te da un plus. También esto te puede ayudar a medir el desempeño por medio de indicadores estadísticos. Recuerden que aquello que no podemos medir no lo podemos prevenir. Y también la investigación interna de incidentes, para posteriormente llegar al último punto, que es la actuación. ¿Qué es esto? Pues aplicar las lecciones aprendidas en caso de que algo haya faltado o haya fallado dentro de nuestro sistema, y también actualizar nuestros procedimientos. Les comentaba que los procedimientos no te van a servir todo el tiempo y toda la vida. Los tienes que estar actualizando constantemente porque la empresa se va a ver influenciada por todos los agentes externos y todos los factores externos que están alrededor de ella, políticos, sociales, tecnológicos, legales, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es importante actualizarlos constantemente y también retroalimentar a nuestro sistema. Y en la parte de abajo teníamos estas flechas a ambas direcciones que significaban que la comunicación va para todas las partes interesadas y el monitoreo va a ser permanente dentro de la compañía. ¿Qué significa eso? Que todos los departamentos deben de saber de este esquema de trabajo y cómo funciona. Si uno no lo conoce, entonces tu sistema puede que en algún momento vaya a fallar. Ahora, el último es el modelo de la escalera, como así lo llamo, y es muy similar al anterior.
La escalera nos ayuda a la promoción, que significa difundir la cultura de prevención por medio de actividades, de capacitación, sensibilización, etcétera. Si eres muy creativo o eres muy creativa, incluso puedes hacer uso de tu creatividad realizando actividades didácticas para la promoción de la cultura de prevención y seguridad. También puedes realizar el siguiente paso, que es la previsión. Después de la promoción viene la previsión. ¿Qué significa? Pues vamos a prever lo probable, lo más probable de lo más probable de lo más probable. Muy similar a lo que siempre nos enseñan en criminología de la causa es causa de lo causado. Es muy similar. Aquí vamos a prever lo que podemos deducir que es más probable para anticiparnos y realizar análisis para anticiparnos a cualquier tipo de acontecimiento o riesgo. Esto nos lleva al siguiente punto, que es el que nos interesa como criminólogos, que es la prevención, y esto significa adoptar medidas para gestionar el riesgo y ejecutar planes de acción efectivos. Y ya hablamos de cómo se ejecutan, de cómo se establecen y cuáles son las bases en cuestiones de estandarización para los mismos. Y esto nos lleva al siguiente escalón, que es la protección. ¿Qué significa esto? Pues mitigar cualquier tipo de consecuencia y reducir el impacto en caso de que algún tipo de riesgo llegue a suceder. En cuestión victimológica esto nos interesa porque ya habíamos hablado en una clase que no todos los riesgos los vas a eliminar, no todos los riesgos los vas a poder prevenir al 100% porque siempre va a existir la probabilidad, según la ley de Murphy, de que todo aquello que pueda suceder va a suceder en algún momento. La protección significa entonces mitigar estas consecuencias y reducir el impacto que podamos tener. Lo repito, el criminólogo, la criminología, la victimología y la seguridad patrimonial no es una varita mágica. Nuestra función es mitigar y reducir el impacto que podamos tener porque nunca vamos a estar exentos de la manifestación de algún tipo de riesgo que nos pueda llevar a la victimización. Y por último, el último escalón de la escalera en esta estrategia de seguridad, pues la preservación. ¿Qué significa esto? No es igual que la preservación del lugar de los hechos, no. La preservación aquí significaría que las acciones y medidas para asegurar la continuidad de nuestro negocio pueda trascender en el tiempo. Ya hablábamos, por ejemplo, de ISO 22301, que es la que se encarga de gestionar la continuidad del negocio. Pues básicamente está pegada a esta parte. La preservación incluye que todos nuestros protocolos estén encaminados a trascender en el tiempo. ¿Qué significa trascender en el tiempo? Suena como muy hippie, como muy espiritual, pero trascender en el tiempo básicamente significa que nuestra empresa pueda mantenerse dentro del mercado. Muchas empresas cometen el pecado de pensar que van a estar ahí 1000 años y que siempre van a perdurar. Pero si no te apegas a los cambios sociales, tecnológicos, etcétera, no vas a trascender en el tiempo porque vas a estar siendo victimizado constantemente por distintos tipos de riesgo que jamás tomaste en cuenta por no actualizarte. Y esto pues no te va a garantizar la continuidad del negocio y mucho menos te va a permitir trascender en el tiempo. Si no la creen, pregúntenle a las empresas que quebraron durante la pandemia. No hicieron toda esta parte y se fueron para abajo. Y ya, creo que para casi finalizar ahora sí, pues tenemos lo que es la parte del triángulo de la criminalidad de Clerk. En el 2003 es un triángulo que todos ustedes ya conocen, que posiblemente ya lo aprendieron en la licenciatura, y también lo pongo como un modelo que va a acompañar a todos los ya mencionados en cuestión de estandarización, protocolos y demás. Porque, bueno, en criminología generalmente sabemos que el triángulo de la criminalidad incluye tanto a un controlador externo, a un responsable externo y a un guardián externo. Y dentro del triángulo, porque no es solamente uno, sino dos, vamos a encontrar un infractor, un lugar y una víctima u objeto. ¿Cómo podemos deducir o interpretar este triángulo que todos ya conocemos? Bueno, simple y sencillamente el hecho de que carezca uno de los elementos que están al exterior, en este caso un controlador, un responsable o un guardián, pues va a orillar a la victimización del elemento que tenemos adentro, que es la víctima o el objeto. Si existe un infractor, un lugar y una víctima, probablemente vaya a existir una conducta antisocial o disruptiva o delictiva. Pero si tenemos el controlador, el responsable y el guardián, probablemente esto no ocurra. Pero si hay la carencia de uno de ellos, automáticamente podemos dar por hecho que un delito se puede consumar y eso también sucede en el ámbito empresarial. Ahora,
ya algunas reflexiones y consideraciones victimológicas para concluir nuestro módulo, pues me gustaría utilizar y referir a lo que es el Divide and Place Theory. ¿Qué significa esto? Que no solo la rutina de la víctima va a ser importante. En alguna ocasión preguntaban si vamos a hablar de que si la teoría de las actividades rutinarias y demás, pero en cuestión corporativa, el Divide and Place Theory nos dice que no es solamente la rutina de la víctima la que puede favorecer la victimización, en este caso en las empresas. ¿Qué significa esto? Bueno, que la victimización puede permanecer de manera independiente tanto a la composición demográfica y socioeconómica. ¿Qué significa esto? Que si la empresa está ubicada en un lugar donde hay alta incidencia delictiva, no forzosamente eso es lo que va a victimizarnos. Puedes estar ubicado incluso en una zona que a pesar de ser tranquila, pueda favorecer a tu victimización. ¿Cómo lo prevengo? Pues ya mencionamos herramientas anteriormente. Ahora, esto nos lleva al siguiente punto. Ya hablamos de que no solo la rutina de la víctima la favorece, sino también, o en mayor medida, el desorden social, el descuido de espacios y demás, pues también va a favorecer las conductas. De hecho, ya hablábamos de la importancia del CITIPA, del CETPED y demás para podernos prevenir en este sentido. Entonces, autores como Stark nos dicen, y no Tony Stark como Iron Man, sino Stark, el autor, nos dicen que son los factores locales de riesgo o el contexto local lo que va a determinar la victimización de nuestra empresa o incluso de las personas. El Divide and Place Theory de Stark nos dice básicamente esto, que si no tomamos en cuenta los factores locales de riesgo y el contexto donde estamos operando, pues va a ser más fácil que nuestra empresa sea vulnerable. ¿Cómo lo podemos identificar y saberlo? Análisis PESTEL, ya hablamos de todo ISO 22301 para continuar el negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Si se fijan, todo está conectado, todo se entrelaza. Y la conclusión, pues básicamente es esa. Y no olvidemos que la probabilidad de victimización para una empresa, pues también va a depender de la naturaleza del negocio. Si nosotros nos dedicamos al traslado de activos económicos, como las empresas de traslado de valores, pues obviamente vamos a estar más expuestos a esta victimización por parte de grupos de la delincuencia organizada, de asaltantes y demás. Contrario a lo que podría pasar, por ejemplo, en una taquería. Probablemente hasta la taquería es más segura porque los mismos delincuentes que viven en la zona consumen ahí y ya tienen un sentido de pertenencia con la persona que vende, pero no lo van a tener con la empresa de traslado de valores. Entonces, la probabilidad de victimización para una empresa depende de la naturaleza de su negocio también. Si es una empresa que se dedica a algún tipo de negocio crítico, los niveles de victimización van a ser muy, muy elevados. Y eso va a ser algo que vamos a tener en cuenta desde el momento que hagamos Mosler, desde que hagamos Pester, y de que estamos eligiendo los ISOs o estandarizaciones que son los que nos van a ayudar a blindarnos. Y por último, pues tenemos que ya, ahora sí para concluir nuestro módulo, que debemos de tomar en cuenta también los estilos de vida. Con estilos de vida en el sector corporativo me refiero a qué, cuándo y dónde y con quién realizamos nuestras actividades. ¿Cómo lo podemos hacer? Ya hablaba de una herramienta que es el Supplier Compliance, en cuestión de quiénes están operando junto con nosotros y si son, por ejemplo, una empresa que esté capacitada, que esté certificada y demás. Si no lo es, entonces no hay que tomarla en cuenta. Porque, como lo digo, el estilo de vida de nuestra compañía es importante de tomar en cuenta para saber qué tipo de actividades realizamos y qué tipo de actividades realizan otros que están relacionados con nosotros. Y eso también se aplica dentro de nuestro entorno empresarial. De ahí la importancia de conocer nuestra estructura organizacional, quién trabaja con nosotros, quiénes son nuestros empleados, quiénes son nuestros compañeros, qué hace cada departamento y qué tipo de actividades realizamos. También hay que tomar en cuenta que las víctimas, ya sean personas o empresas, nunca van a ser elegidas de forma aleatoria. Generalmente tienen ciertas similitudes o ciertas características de riesgo, ya lo comentaba en la diapositiva anterior. Generalmente el tipo de mercado o actividad a la que nosotros nos dediquemos va a determinar el tipo de victimización que vamos a padecer o el tipo de delito al que podemos enfrentarnos.
Y básicamente pues las teorías y modelos de explicación del delito y la victimización pues deben de interactuar entre sí y complementarse. En palabras más sencillas, todo lo que hemos visto a lo largo del módulo va conectado. No podemos prescindir de una cosa sin la otra. Todo lo debemos de tomar en cuenta para poder generar planes en materia victimológica o en materia preventiva, por medio de creación de protocolos, atención a víctimas de nuestra empresa o proteger a nuestra misma compañía. Todo va conectado, todo debe interactuar entre sí y todo es para complementarse. Da la importancia de que siempre les estaba diciendo, el criminólogo debe de saber trabajar en equipo con otros especialistas. Pueden ser ingenieros, doctores, enfermeras industriales, recursos humanos, psicólogos organizacionales y demás. Y ya, para finalizar, pues no hay que olvidar que siempre va a existir la relación entre cuatro factores: lo atractivo, la proximidad, la exposición y la vigilancia. Esto pues tiene relación directa con el triángulo de la criminalidad de Clerc que tenemos acá arriba. También se aplica a las empresas. Si carecen del controlador, responsable o guardián, la victimización se va a manifestar. Pero si tenemos bien controlados nuestros procesos, tenemos bien señalados nuestros responsables, por ejemplo, en los departamentos de gestión de crisis y atención a víctima, y tenemos bien desarrollado un departamento de seguridad, muy difícilmente nos vamos a ver vulnerados. Y con base a eso podemos generar una disciplina de trabajo para podernos proteger ante cualquier tipo de riesgo o conducta que nos pueda vulnerar o victimizar. Básicamente, pues esto sería todo el módulo de victimología corporativa. Yo creo que sí nos faltó un poquito más. Eh, Considero que el módulo de victimología corporativa incluso da para un diplomado completo, pero a grandes rasgos es un campo fértil que se está empezando a trabajar, que en otros países ya lo tienen bien desarrollado. Háblese de Estados Unidos, háblese de Brasil, háblese de Portugal, háblese de España, y en México apenas se está visibilizando. Si hay detractores de la victimología corporativa que dicen que no existe y que es puro humo, pues se van a espantar cuando conozcan la victimología corporativa. Y les repito, ya también como consejo profesional y personal, no le hagan caso a la gente que dice que la especialización no sirve. Repito, la gente que dice eso es gente que nunca en su vida ha ejercido la verdadera criminología. Y estas personas se van a espantar cuando conozcan la victimología corporativa, cuando conozcan la Green Criminology o criminología verde, cuando conozcan la criminología feminista, cuando conozcan la criminología azul, cuando conozcan la criminología interaccionista, que es más clásica, pero muchos también la niegan, entre muchas otras más. Entonces, tómenlo en cuenta como un consejo personal y espero que el módulo pues les haya gustado, que haya sido de su agrado. De cierta forma, considero que no, por la cantidad de inscritos que hay, la cantidad de los que entraban, por el nivel de compromiso también en algunos casos y demás. Pero a los que sí les haya ayudado el módulo, espero que el día de mañana nos encontremos allá afuera, ya trabajando como compañeros, interactuando y generando networking o lazos o alianzas en materia corporativa, y ahí estamos a la orden. Por mi parte, pues sería todo. Este fue el módulo de victimología corporativa y por mi parte, pues sería todo. Nada más pedirle al maestro Jonathan aquí de manera pública que cuando termine el diplomado, por favor me hagas llegar los currículums de las personas que hayan salido mejor evaluadas en el diplomado para tomarlos en cuenta en futuros bolsas de trabajo, ya sea de nuestra propia compañía o de algunas otras compañías hermanas. Por favor, únicamente de los mejores evaluados en este diplomado. Tampoco garantizo ni prometo nada, pero es bueno tener ya rostros conocidos allá afuera. Entonces, si me haces favor, cuando termine el diplomado, únicamente los currículums de las personas que hayan sobresalido más en sus evaluaciones. Por mi parte sería todo y muchas gracias y espero verlos pronto allá afuera. Un fuerte abrazo y no sé si tengas alguna indicación, amigo. Buenas noches, maestro. El maestro Jonathan tuvo que salir, pero bueno, de todas maneras se va a grabar la sesión y bueno, ya sabe que yo trabajo de la mano con él. Le hago llegar su indicación con mucho gusto
Y pues agradecerle, maestro, todo el conocimiento compartido con nosotros. Lamentablemente yo a la par también estoy dando otro diplomado, entonces tengo que ver las sesiones grabadas para poder estar a la par con mis compañeros. Pero muchísimas gracias por todo, maestro. No sé si alguien tenga dudas, preguntas, antes de que lo hagan, pues recordarles que el próximo jueves iniciamos con el 4º módulo del diplomado. Ya dará indicaciones por chat el maestro Jonathan, y no sé si alguien tenga alguna pregunta. No, pero todo muy claro, gracias. Gracias, Uriel. Adelante, licenciado. Adelante, maestro Raciel. Sí, gracias, maestra Cintia. Bueno, licenciado Paredes, pues quiero agradecerle mucho por este módulo. Creo que de los 3 que han pasado, este ha sido el que más rápido se ha ido. Está mal que lo bueno, no es para decirlo por presumir o así, pero cuando yo empecé este módulo, yo estaba precisamente yo en la ciudad de León y lo vengo a acabar en la misma ciudad. Aquí me encuentro también y pues muchas gracias. Me ha servido mucho el módulo y la experiencia que tiene y las conferencias en las que he estado con usted, pues me han parecido muy buenas. Quiero felicitarle y admiro mucho por su trabajo. Muchas gracias. Gracias, maestro Uriel. ¿Alguien más? Bueno, de manera personal, maestro Alex, yo tengo a bien conocerlo de un curso que hizo favor también de darnos. Ahí lo conocí y le quiero expresar que le admiro y que me gusta mucho sus cátedras, su cátedra, sus conocimientos, la manera en que usted se desenvuelve es muy clara, muy clara la docencia que usted imparte. Me gusta mucho y le admiro. Yo, en lo personal, también le doy las gracias por todo lo que nos enseñó y compartió. ¿Alguna otra persona, algún otro compañero que guste decirle unas palabras al maestro? Bueno, creo que no, maestro. No sé si usted tenga algo que decir ya por último. No, pues agradecer las palabras, tanto del maestro Raciel, que bueno tenerlo acá en la ciudad. Muchas gracias, espero que pronto podamos coincidir y también lo mismo para los demás. Yo no tendría nada más que añadir, al contrario, aquí estamos a la orden, ya lo saben, algunos ya me conocen, algunos incluso ya han interactuado de manera personal conmigo y saben que ahí estamos a la orden 24/7, entonces cualquier inquietud y demás, pues ahí estamos al pendiente. Básicamente solo quedarían pendientes añadirle sus 2 trabajos finales. No van a ser muy pesados porque también entiendo que tienen que cumplir con otros módulos, pero también nosotros tenemos que cumplir nuestra cuota de trabajos. Entonces, en cuanto tenga oportunidad, le subo sus 2 actividades finales y las vamos revisando. Maestra, por favor, la instrucción que emití para Jonathan, se la hace de llegar, la considero importante. Y pues ya fuera de todo eso, pues a todas, a usted y a los chicos, pues les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Buenas noches y buen fin de semana. Muchas gracias. Buenas maestro noches, Uriel. gracias, Cuente maestro. con ello. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, profe. Gracias, hasta luego, buenas noches.